Bueno, siendo las 18 horas, vamos a comenzar con el homenaje del día de hoy. Primeramente, desearles muy buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia por estar en este 20º evento homenaje del ciclo justamente homenajes de este año. Mi nombre es Tomás Cabrera y voy a ser el moderador de este evento. Acá vamos a estar conversando un poco sobre la vida y obra del gran personaje Julio Argentino Roca. Primeramente, paso a comentarles que la Fundación Club de la Libertad es una fundación que se organiza y se dedica a difundir y promover los valores del liberalismo, en este caso a través de lo que son las realizaciones de homenajes a personalidades o hitos históricos que han contribuido al desarrollo de dicha corriente de pensamiento. Desde el año 2015, la Fundación ha organizado más de 200 homenajes con una frecuencia de aproximadamente 50 homenajes por año. La Fundación también cuenta con el apoyo y colaboración de otras entidades afines, como lo son la Fundación Cívica Republicana, Catedral Verdi, Fundación Bases, Liberar, Asociación Civil Río Paraná, que obviamente comparten esta visión y su misión de difundir el pensamiento liberal en la sociedad. Antes de comenzar el evento y darle la palabra a nuestro orador, y antes de presentarlo, vamos a ponernos un poco en contexto. Julio Argentino Roca nació en San Miguel de Tucumán el 17 de julio de 1843. Fue un político, militar y estadista argentino, 2 veces presidente a través del Partido Autonomista Nacional, partido que duró 42 años en el poder con alianzas de distinto signo político, pero sin alternancia. Roca es recordado por ser quien lideró y dirigió la conquista del desierto, estrategias militares contra pueblos indígenas que habitaban la Patagonia y la Pampa. Entre partidarios y detractores concuerdan que el presidente Roca es una de las personas más importantes e influyentes para la historia argentina durante la última década del siglo XIX y principio del siglo XX. Una de sus más célebres frases es paz y administración. Por eso es que lo recordamos como sus importantes proyectos, como lo son las inversiones extranjeras en ferrocarriles, puertos, entre otras grandes hazañas, como también el crecimiento económico al alza del país, la de su expansión también y consolidación del territorio nacional y la federalización de Buenos Aires, así como también la educación pública y el Estado laico. Hoy nos reunimos para explorar más de su huella que dejó en esta tierra nacional, ¿no? Así como también vamos a hablar un poco de la economía e historia argentina que marcó tanto. Lo admiramos y recordamos a nuestro soberano con mucho orgullo. A través de este evento, esperamos promocionar una visión comprensiva de una de las figuras más importantes de la política argentina. Para este homenaje tengo el agrado de presentarles a nuestro orador llamado Félix Alberto Montilla Sabadía. Él es doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno por la Universidad Nacional de Tucumán en el año 2008, magíster en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral en el año 2017 y magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia en el año 2022. Además, obtuvo el título de abogado en 1997, notario en 1999 y procurador en 1997, todos aquellos en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. También ha publicado varios libros, principalmente sobre la historia de los poderes en Tucumán y otros temas jurídicos. Además, es subteniente de reserva del Ejército Argentino desde 2021. Cabe destacarle al público que mientras nuestro disertante va exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, al final de dicha exposición, se va a abrir un conversatorio para que sus consultas o dudas puedan ser respondidas. En referencia a los términos de exposición, el orador tendrá aproximadamente 30 minutos para exponer su idea. Así que bueno, una vez dicho esto, no quiero robarle más tiempo, le damos la palabra a Félix. Bienvenido. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias, Alberto, que me ha invitado a hablar sobre un comprovinciano que admiramos mucho, el general Roca.
es un tema apasionante en un momento de nuestra historia en la que al parecer se va a volver a poner sobre el tapete su figura de estadista. Dios mediante, esperemos. Siento un profundo orgullo porque Roca marca un poco los ideales en mi formación. Diría Alberdi, Avellaneda, Roca, me parece que son tres figuras centrales en la historia argentina y en cierto punto son uno, Avellaneda, continuador de las ideas de Alberdi, y Roca, continuador de las ideas de Avellaneda. No podemos entenderlo a Julio Argentino Roca si no lo entendemos a Avellaneda y si no lo entendemos a Alberdi. Están sumamente vinculados, ¿no? Y los tres son tucumanos, por eso es que me llena tanto de orgullo. Julio Argentino Roca tiene son esos personajes tan particulares del siglo XIX, como lo fue Alberdi, como lo fue el propio Avellaneda, que en realidad son nominalmente tucumanos, pero son personas del país, son ciudadanos de la Argentina, porque su vida en Tucumán fue muy breve, ¿no? Los tres presentan estas particularidades. Los tres están en Tucumán muy poco tiempo. Julio Argentino Roca, después de la muerte de su madre, que era Agustina Paz Pereira, tiene que marchar con su padre al Uruguay, a Concepción del Uruguay, donde lo acoge Urquiza y estudia en ese colegio tan famoso que forman numerosos próceres argentinos. Y este es un periodo de vida del general Roca que se conoce muy poco, porque en realidad se sabe que su madre, hermana de Marcos Paz, que también gravitó mucho en su historia personal, se sabe que tenían un pasar económico muy holgado, ¿no? No tenían los recursos económicos suficientes como para vivir de modo holgado, justamente, valga la... Roca es acogido por Urquiza en Concepción del Uruguay y allí va formando grandes amistades que después le van a servir en su proyecto político. Muchos de ellos se van a incorporar a su proyecto político más adelante. En Concepción del Uruguay cuentan dos compañeros de él, parientes lejanos, tucumanos también, Lucas Alejandro Córdoba, que después fue gobernador de Tucumán, y Guillermo Arauz, que era salteño, pero de padres tucumanos y vinculados por la política a los padres del general Roca, porque eran de tendencia unitaria, de tendencia liberal, salvo por la parte Paz, porque su abuelo había sido gobernador interino y tenía ciertas simpatías con los federales, pero eran de familias unitarias, cuentan que era bastante astuto, bastante pícaro y que ya de chico recibía ese apodo del zorro que le quedará por el resto de su vida y que mostraba, evidenciaba muchas capacidades, no tanto para la faz bélica, sino más bien para las humanidades, ¿no? Lucas Córdoba define a su amigo, Lucas Córdoba es además de ser un amigo de él de la infancia y compañero del Colegio de Concepción del Uruguay, va a ser un camarada también, llega al grado de teniente coronel y lo acompaña en la conquista del desierto, y va a decir que Roca en ese periodo mostraba más afinidad con las ciencias humanas, no tenía un lado castrense, era como que el lado castrense de su padre, José II Roca, lo había apabullado, ¿no? Su padre había sido un guerrero de la independencia, muy importante, que había luchado en el ejército de los Andes, había estado en las campañas de Lavalle, en las guerras civiles, pero pareciera ser que Julio Argentino Roca, el lado castrense, no lo tenía incorporado. Pero el destino lo lleva por ese lado, porque el propio general Urquiza, que era
el que apadrinaba en este colegio tan importante, Concepción del Uruguay, lo convoca para las filas del ejército de la provincia. En un momento en donde todavía coexistían los ejércitos provinciales, porque el ejército nacional todavía no se había formado institucionalmente, sino que esto va a ocurrir un poco más adelante, después de la guerra contra el Paraguay. Y es en Pavón, en Cepeda, donde va haciendo sus primeras armas y se va destacando Roca. Y va destacándose y va advirtiendo que la vida castrense es su vida. Y esto es sumamente importante, porque la vida del militar es una vida, era una vida y sigue siendo, porque es similar, profundamente desarraigada de un lugar específico por los destinos, porque les toca ir a luchar o ser destinado en distintos cuarteles, pero profundamente vinculada a la tierra, profundamente nacionalista, podríamos decirlo de algún modo, sin esa connotación política que uno le pone al término, ¿no? O sea, muy arraigado a la tierra, pero no a la tierra circunscripta a un pueblo, a una provincia, sino al espacio geográfico del país. Y desde ese momento va a ir de lado en lado, destacándose en numerosas campañas militares y políticas, porque muchas veces estas campañas estaban vinculadas a revueltas que se producían en algunas provincias, las últimas montoneras federales, las revueltas contra el presidente Sarmiento, en donde Roca participaba sofocando estas campañas, ¿no? Este es un periodo en el que todavía no habían cesado las luchas civiles en el país y todavía quedaban estos focos, principalmente de las viejas rencillas entre liberales, entre unitarios y federales, ¿no? Ahora ya con otras connotaciones, pero las últimas montoneras del Chacho, etc. Y es convocado durante este periodo también, junto con su padre y dos hermanos, al campo de batalla en la guerra contra el Paraguay, ¿no? Y ahí sufre bastante, se destaca, pero sufre bastante la muerte de su padre y sus hermanos. A partir de entonces, Roca ya es un militar que tiene mucha intención de participar en la política. Esto también lo va a escribir Guillermo Arao, otro de los compañeros y amigos de él de Concepción del Uruguay, en unas pequeñas memorias que hace Guillermo Arao cuando participa en una de las campañas más importantes de Roca, que es la campaña contra el Chaco, que es una campaña que se lleva a cabo en su presidencia. Entonces, ya muestra una apetencia política. Es que, en realidad, la milicia y la política en este periodo están muy vinculadas, y están vinculadas de un modo ya, diríamos, distinto, porque hay una organización constitucional a partir de 1853. Ahí existe esa organización constitucional, pero el rol del militar en este momento de la construcción del país es un rol liminar, porque la milicia se utiliza también políticamente, lo van a hacer los gobernadores y lo están haciendo los presidentes, lo va a hacer Urquiza, lo va a tratar de hacer Derqui, aunque ya sabemos cómo termina, lo va a hacer Mitre, lo hace Sarmiento, utilizan a las milicias como un modo de control de la oposición política, ¿no? Y este va a ser un periodo en el que Roca va a advertir que esta situación debe ser regularizada, ¿no? Hay una carta que él va a escribir a Sarmiento, en donde va a decir, Sarmiento, que es uno de los que organiza las Fuerzas Armadas, comienza a organizar las Fuerzas Armadas, después de la guerra del Paraguay, que advertimos que nuestro ejército no era un ejército muy competente, el ejército de línea, que se llamaba entonces, y va a advertirle Roca a Sarmiento que se requieren tener unas fuerzas armadas que estén sometidas al poder político. Y esto es muy importante porque ya lo está mostrando
con estas vinculaciones políticas y con Sarmiento, que vamos a ver que Sarmiento después va a tener participación en el gobierno de Avellaneda e incluso en algún momento va a ser, en un breve periodo, opositor cuando Roca asume su primera presidencia, ¿no? Hasta, bueno, al poco tiempo va a fallecer Sarmiento. Entonces, pero ya se ven estas inclinaciones políticas de Roca y este militar que va destacándose en estas campañas militares para sofocar estos movimientos políticos. Cuando le llega el turno a Avellaneda de hacerse la presidencia de la nación, Roca va a ser uno de los que va a permitir en estas nuevas campañas, una de las últimas campañas ya que van a quedar de estas luchas civiles, en donde en la batalla de Santa Rosa le pacifica el gobierno, por decirlo de algún modo, a Nicolás Avellaneda y asciende al generalato. Era muy joven, tenía 36 años, 37 años cuando asciende al generalato, ya destacándose como un gran estratega militar, pero sobre todo como un gran político. Y a partir de entonces, la figura de Roca va a cobrar muchísima, pero muchísima notoriedad nacional. Por eso es que digo, no se lo puede interpretar a Roca si no lo interpretamos a Avellaneda. El proyecto político de Avellaneda es la continuación del proyecto político de Sarmiento, que es un proyecto político liberal, con algunos matices similar al de Alberdi, pero en otros matices distintos. Pero en general son proyectos similares, ¿no? Más allá de esta discusión que siempre existe, siempre va a estar presente entre estos dos grandes, que son Alberdi y Sarmiento. Avellaneda le toca estos últimos coletazos de las luchas civiles, pero ya no son unas luchas civiles con las montoneras federales, sino son unas luchas civiles contra los gobernadores de Buenos Aires que se resienten por haber perdido el control del poder político de la República, ¿no? Y porque de algún modo el gobierno nacional ha privatizado, ha publicitado para sí, ha tomado para sí los intereses porteños y los gestionan dejando a Buenos Aires un poco de lado, ¿no? Buenos Aires queda como relegada. Máxime cuando ya se van cumpliendo dos presidencias de Sarmiento y de Avellaneda, que son hombres del interior, ¿no? Y estas últimas facetas, estas últimas caras de las guerras civiles, son las que van a hacer que Roca se destaque. Avellaneda piensa un país como lo piensa Alberdi, con las puertas abiertas a la inmigración, y va a ser el que va a fomentar la inmigración, y va a ser también el que va a continuar el plan educativo que, iniciado por Sarmiento, siendo Avellaneda ministro de Educación de Sarmiento, lo va a continuar y que incluso después lo va a continuar el propio Julio Argentino Roca, que va a poner a Sarmiento como el encargado del plan educativo durante la primera presidencia. Entonces, inmigración, educación y desarrollo comercial, desarrollo económico de la nación. En este proceso, uno de los factores que advierte Avellaneda, que resulta imperioso, pero no es porque lo haya advertido Avellaneda, sino que era una necesidad de la época, era conquistar lo que se denominaba desiertos. Los desiertos habían sido un problema ya desde la época virreinal para el gobierno central del virreinato del Río de la Plata y luego los gobiernos patrios. El virrey Ceballos había organizado algunas campañas a la Patagonia, pero la Patagonia había seguido siendo indomable, por decirlo de algún modo. Las tribus nativas habían sido colonizadas por algunas tribus de origen ranquelino de la cordillera del lado de Chile y eran bastante más belicosas que los antiguos originarios que habían estado en la Patagonia. Eso, por un lado, se había convertido en un problema político que el gobernador Rosas de Buenos Aires lo pacifica mediante una campaña al desierto
en la que lo manda al general Juan Facundo Quiroga, que hace determinados tratados con los indígenas y logra poner un cierto pacificarlo. Pero a partir de 1850, estas tribus ranquelinas que habían dominado la Patagonia, tenían una posición mucho más bélica, mucho más de resistencia hacia el gobierno de la República Argentina, y esto se manifestaba básicamente en incursiones, los célebres malones, en los que tomaban ganados e incluso tomaban cautivos a ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, de San Luis, de Córdoba, y llevaban a sus tolderías como prisioneros o como semiesclavos, ¿no? Por un lado estaba ese problema, el problema del bandidaje, por decirlo de algún modo. Y por otro lado estaba patente otro problema que se estaba gestando a raíz de las primeras oleadas de inmigración que Avellaneda impulsa durante su presidencia, ¿no? Que al principio son muy moderadas, pero que después resultan ser mucho más crecientes, porque se necesitaba que la existencia de tierras públicas para entregar a estos colonos. Obviamente, gran parte de las tierras, las más productivas de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos, ya tenían dueños, que habían sido los estancieros, casi todos los mismos estancieros del periodo rosista, que continuaban en posesión de esas tierras. Para esto, el ministro de Guerra y Marina de Avellaneda, que era el general Alsina, que había sido gobernador de Buenos Aires, que era un porteño de pura cepa, proyecta una línea defensiva mediante el cavado de un foso y una trinchera. Y este foso y trinchera logran acrecentar los territorios de la provincia de Buenos Aires y en cierto modo detener por algún tiempo al Malón. Pero el ministro Alsina fallece y entonces ya ese plan mostraba ciertas falencias. La necesidad imperiosa de controlar los malones y de adquirir territorio para entregar a estos colonos que por la ley de inmigración estaban siendo llamados desde Europa, le da el motivo a Roca, que desde Santa Rosa se mostraba como un militar y político sumamente activo, para idear un plan que toma rápidamente el presidente Avellaneda y lo nombra ministro de Guerra. Roca, como ministro de Guerra, presenta este plan de una campaña no defensiva, sino militar, agresiva en el sentido militar castrense, de ingresar al territorio que se consideraba hostil y vencer mediante el uso de las armas a lo que se denominaría el enemigo. Y el enemigo eran justamente estas tropas chilenas. Iba a ser lo que se va a denominar campaña al desierto. La campaña al desierto en realidad es una denominación más moderna, porque la campaña se llama al Río Negro y después va a recibir otros nombres, a los Andes o a la Patagonia, ¿no? Son los nombres oficiales. Campaña al desierto va a ser un nombre que se le va a poner un poco más adelante, considerando que el concepto de desierto no implica que la tierra esté despoblada. De hecho, que la tierra no estaba despoblada, sino que tenía tribus nativas. Y esta campaña, entonces el concepto de desierto era un concepto de desierto de civilización occidental o de civilización capitalista, no de desierto porque no había presencia humana, aunque la presencia humana, incluso de estas tribus, era muy escasa para la gran cantidad o para la extensión territorial que significaba la Patagonia. Y esta campaña, que se piensa en 3 etapas, la ejecuta en una primera etapa muy exitosamente el presidente Avellaneda, siendo su ministro Julio Argentino Roca. Y va a ser la que le va a dar definitivamente a Roca la posibilidad de acceder a la presidencia de la nación. La campaña se piensa teniendo en cuenta
que Chile también tenía las apetencias a la Patagonia, ¿no? Y tiene una faceta interna y una faceta, y esta faceta externa de la cuestión con Chile, y la faceta interna es una faceta que también la tiene presente Avellaneda, que la conquista de la Patagonia implicaba que el Estado-nación tomaba posesión efectiva y real sobre territorios que nominalmente o que por el uti possidetis iuris pertenecían a la provincia de Buenos Aires. Entonces, mediante la campaña de la Patagonia, se mataban dos pájaros de un tiro, tres pájaros de un tiro. El primer pájaro era quitarle a Buenos Aires la posibilidad de reclamar la Patagonia y tomarla el Estado Nacional a título propio. El segundo pájaro era impedir que Chile tomara posesión de la Patagonia, preocupado Chile entonces en su conflicto bélico, preocupado y ocupado en su conflicto bélico con Bolivia y con Perú en la Guerra del Pacífico, y el tercer pájaro era terminar con los malones e incorporar ese territorio para que pueda ser entregado a los colonos. Esta agudeza política de Roca lo muestran de un modo cabal. Es una estratega militar, pero es una estratega político también. Es una estratega militar por cómo realiza la campaña, pero es una estratega político por los réditos que produce la campaña. No obstante, que la oposición política, a Avellaneda y por supuesto a la candidatura de Roca, que van a ser los propios porteños, que se han visto perjudicados también por la campaña al desierto, porque ya no tienen derecho a reclamar ese territorio, van a denostarla. Y acá empiezan las primeras denostaciones a la campaña al desierto. Gran parte de las tribus son los caciques más importantes, algunos mueren, otros son apresados, y con sus familias son enviadas a Buenos Aires. Y va a decir, desde La Nación, por ejemplo, va a decir Bartolomé Mitre, que gran parte de las tribus han marchado a pie, lo cual era lógico, hasta el propio ejército marchaba a pie, porque no había caballada para que todo el ejército marchase a caballo, o sea, no era ilógico en aquel momento, donde tampoco todavía había ferrocarriles, una extensa red de ferrocarril hasta la Patagonia, porque no estaba, el Estado Nacional no había tomado posesión y la provincia de Buenos Aires solamente había tomado posesión hasta la Franja Alsina. Entonces, va a ser la prensa la que va a empezar a denostar la campaña del desierto para denostar la candidatura de Roca a la presidencia. Finalmente, mediante el sistema indirecto, Avellaneda logra imponer la candidatura de Roca, indirecto porque las provincias elegían electores a presidente que se reunían en un colegio electoral, e indirectamente se consagraba el presidente. No es como la elección directa que tenemos a partir de 1994 el presidente. Entonces el colegio electoral consagra presidente a Julio Argentino Roca y vicepresidente a Madero. Asume la presidencia Julio Argentino Roca en un momento en el que se habían sofocado los últimos conflictos con Buenos Aires. El último conflicto con Buenos Aires, con el gobernador Tejedor, molesto por la elección de Roca y molesto por la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, había generado una revolución que también había sido sofocada. En este camino, en este acceder a la presidencia, todo el camino se le había allanado a Roca, y todo el camino lo había allanado básicamente a Avellaneda, ¿no? Por supuesto, con el apoyo de Roca, pero básicamente a Avellaneda. Por eso no se lo puede interpretar a Roca si no lo interpretamos a Avellaneda. Y un tucumano entrega la presidencia a otro tucumano. El inicio de la presidencia de Roca es un inicio sumamente con una idea de la prosperidad, del progreso marcado por el positivismo que estaba de moda
ya, que estaba de moda en Europa. Por eso su lema, paz y administración. Y Roca va a ser sumamente astuto al ir formando sus diversos gabinetes para mantener por momentos un equilibrio entre bonaerenses, entre porteños y del interior. Pero va a pensar el país como una estratega militar. Ya no lo va a pensar, el país ya no se piensa desde Buenos Aires. Ya Buenos Aires no es importante. Ahora lo importante va a ser la nación. Hasta entonces Buenos Aires había gravitado fuertemente en el país. Esa idea cambia, porque ya la cuestión capital ya había sido allanada, el territorio de la Patagonia se había incorporado a la nación, se habían empezado a crear los territorios nacionales. En los territorios nacionales había agentes del gobierno nacional nombrados por el presidente de la República que respondían a los lineamientos políticos del presidente de la República. El poder real en el país lo empieza a tener a partir de 1880, 1882, el presidente de la nación. Y ese poder va a ser el que va a disfrutar y lo va a ejercer Julio Argentino Roca con mucho ahínco. Básicamente, voy a hablar de 2 o 3 lineamientos políticos por una cuestión de tiempo para ir terminando. Roca, en su política exterior, va a ser sumamente activo, tomada posesión efectiva y real de la Patagonia, va a procurar celebrar un tratado con Chile, demarcando o estableciendo los límites. Hacia 1881, Chile ya ha terminado la campaña del Pacífico y empiezan a generarse ciertos roces y estos se van a zanjar, por lo menos durante un periodo de tiempo, con el Tratado de Límites de ese año, que fija el límite por la cordillera entre Chile y Argentina, por las altas cumbres y las divisorias de agua. Esto va a dar lugar después a algunos conflictos, incluso a la posibilidad latente de una confrontación militar que también durante el segundo mandato de Roca se va a apaciguar mediante este abrazo del estrecho entre Roca, en el estrecho de Magallanes, frente a Punta Arenas, entre Roca y el presidente chileno Errázuriz. Otro de los enemigos estratégicos, entonces, no digamos enemigos, pero otro de los, enemigos estratégicos de la República Argentina era Brasil. Con Brasil también se va a preocupar por tratar de demarcar los límites y por tratar de, mediante una carrera armamentística, generar una disuasión para que Brasil no avance en sus reclamaciones territoriales. Recordemos que después de la guerra del Paraguay, una guerra que Brasil saca mayor provecho, queda una fracción territorial entre Misiones, que en la provincia, en el territorio nacional de Misiones, que había quedado sin demarcar y que generaba algunos conflictos con Brasil, con el Imperio de Brasil, después con la República de Brasil. Y en esta política internacional, en lo económico, Roca va a generar un pacto no formal con Europa y particularmente con el Imperio Británico. Y este pacto, que se va a traducir en un gran progreso económico, se va a caracterizar por la modernización de las redes, por la ampliación de las redes de comunicación y la modernización de los puertos, ¿no? De los puertos y de muchas de las oficinas públicas encargadas del comercio exterior en la República Argentina. Y esta alianza económica con su majestad británica, con el Imperio Británico, se va a caracterizar en un intercambio en el que la República Argentina va a entregar materias primas en un modelo agroexportador que durante la presidencia de Roca se mejora, se perfecciona
y en contrapartida vamos a recibir inversiones en ferrocarriles y en infraestructuras que son las que van a permitir sacar los productos del interior. Este modelo agroexportador va a tener básicamente dos etapas. Una primera etapa en la que el país va a producir materia prima muy elemental, lana, carne salada, hasta que después se instalan, un poco más avanzado el gobierno de Roca, los frigoríficos, y va a permitir exportar carne congelada, y la lana va a dejar de ser una materia de importancia en la exportación, y en ese momento se va a sustituir en mayor medida por la producción de trigo y maíz, con la introducción de maquinaria agrícola moderna que va a permitir la explotación de los campos argentinos, especialmente la pampa húmeda. Este modelo le va a dar un éxito rotundo al gobierno de Roca y le va a dar cierta espalda que va a permitir que el gobierno pueda financiar numerosas obras públicas, generando aún un gran déficit económico, ¿no? Genera déficit económico, pero más allá del déficit económico, la República Argentina y el gobierno de la República Argentina goza de mucha solidez que le permiten recibir empréstito a una muy baja tasa. Eso ya vamos a ver que después va a ser eclosión durante el gobierno de Juárez Celman y la crisis de 1889-1890. Esta primera etapa logra hacer que el país crezca notablemente, tiene mucha oposición, tiene oposición todavía de algunos porteños, va a empezar a tener la oposición de Mitre, y va a tener algunos díscolos, algunas provincias que no se alinean con su programa de gobierno. Pero, sin embargo, va a lograr tener acomodadas las provincias mediante gobernadores que son del Partido Autonomista o que han hecho tratados con el Partido Autonomista. Y esto va a permitir que los gobernadores se beneficien de ciertos subsidios que va a dar el gobierno nacional, y en algunos casos el propio Roca va a utilizar otros remedios políticos para dominar aquellas provincias díscolas. Al momento de suceder, en el gobierno va a ser Juárez Celman, que era concuñado de él, ambas estaban casadas con las hermanas Funes, cordobés, había sido gobernador de Córdoba y había sido uno de los artífices también de que llegara Julio Argentino Roca a la presidencia conjuntamente con Nicolás Avellaneda, ¿no? Son los dos que lo catapultan al general Roca. El gobierno de Juárez Celman es un gobierno que continúa la línea con Roca, pero Juárez Celman se distancia de Roca, genera ciertas rispideces políticas que dan lugar a que Roca quede marginado. Pero va a llegar nuevamente la hora de Roca, cuando estalla este conflicto económico que había tenido su génesis, por supuesto, durante el gobierno de Roca por esta política fiscal de los empréstitos y del déficit que generaban estos empréstitos invertidos en obras públicas. Le estalla a Juárez Celman, se produce la revolución del 90, Juárez Celman no es apoyado por Pellegrini, que era el vicepresidente, el propio Roca, que tenía mucho poder político, tampoco lo apoya, y asume la presidencia Pellegrini. Y Pellegrini se apoya nuevamente en Julio Argentino Roca para controlar la situación, y Julio Argentino Roca es nombrado en el Ministerio del Interior, que es uno de los más importantes. Va a tener Carlos Pellegrini una actuación apoyada en la política de Roca y va a lograr imponer, mediante también una hábil maniobra de Roca, como candidato a Luis Sáenz Peña. Incluso, en un primer momento, el candidato es Roque Sáenz Peña, pero cuando se lo postula a Luis Sáenz Peña, que era padre de Roque Sáenz Peña, termina renunciando Roque por estas intencionalidades políticas de las negociaciones que hace Roca con Mitre y con los porteños. El gobierno de Luis Sáenz Peña más bien era un jurista, no es un político que se destaca como tal, pero continúa la línea política de Julio Argentino Roca
y lo va a suceder su vicepresidente, está de presidente 2 años y 3 meses, y lo va a suceder como vicepresidente el salteño José Evaristo Uriburu, que tampoco va a tener mucha actuación autónoma, porque detrás siempre va a estar Julio Argentino Roca, ocupando una banca del Senado, la presidencia del Senado, y manejando la política del Partido Autonomista Nacional mediante sus acuerdos con los gobernadores de provincia. Así va a ser que a José Evaristo Uriburu lo va a suceder en la presidencia de nuevo, en su segunda presidencia de 6 años, Julio Argentino Roca. Esta segunda presidencia, ya un poco cerrando, esta segunda presidencia es una presidencia mucho más pacífica porque hay uno de los temas que lo he pasado con el apuro, que había sido el conflicto interno con las leyes del registro civil, de educación y de matrimonio que se dictan durante el periodo que va de Julio Argentino Roca entre 1884 y 1886-87, que son leyes en las que se le quita injerencia o se le quita mucho poder a la Iglesia y que generan un agudo conflicto político que da como resultado que el nuncio apostólico le sean retirados los pasaportes y de facto se rompan las relaciones con la Santa Sede, ¿no? Incluso este conflicto va a dar lugar a que en ejercicio del derecho de patronato, el presidente Roca dicte un decreto dejando cesante a Buenaventura Rizo Patrón, que era obispo de la diócesis de Salta, del Tucumán de Salta. Esta segunda presidencia ya no va a tener esos conflictos políticos, pero va a tener otros conflictos generados por el auge de la inmigración. En la segunda presidencia, los dos conflictos más importantes que va a tener que afrontar Roca va a ser, por un lado, la inmigración y los reclamos laborales generados por algunos agentes inmigratorios anarquistas, socialistas o anarquistas, y por otro lado, la oposición de este partido que había surgido ya con mucha fuerza en la revolución de 1890 contra Juárez Selman, que se llamaba la Unión Cívica, la unión que después va a dar lugar a la Unión Cívica Radical, ¿no? Estos son los dos conflictos más importantes que tiene que atravesar durante esta segunda presidencia y este conflicto internacional con Chile, que algo hemos hablado, que se soluciona parcialmente en 1881, pero que llega a un momento de ebullición mucho más complejo y que termina en este abrazo del estrecho entre Julio Argentino Roca y Errázuriz, como le conté hace un ratito. Pero estos dos conflictos internos, él los va a desarticular de un modo muy hábil también. El conflicto de la inmigración y laboral lo va a desarticular mediante un sistema político muy complejo, consistente, por un lado, en dictar una ley que permitía, la ley de residencia, que permitía que cuando un inmigrante vinculado a estos sindicatos que eran sumamente violentos fuese detenido, fuese sacado del país, fuese repatriado, vuelto a su patria, ¿no? Entonces era un inmigrante que había venido al país, pero si no quería trabajar y se dedicaba a realizar estas huelgas y estos destrozos que se hacían, que eran también, por supuesto, según la cosmovisión del momento, eran reprimidas por el aparato estatal, se lo detenía y se lo mandaba a su país de origen. Eso por un lado. Pero por otro lado, va a tener la política muy hábil y muy astuta de hacerse cargo de la cuestión social, ¿no? Y esto va a coincidir en otro momento de la política de Roca con la Iglesia, porque va a haber un acercamiento a la Iglesia a través de el ministro Joaquín B. González, que, impulsado por Roca, va a proyectar un código de trabajo, una ley laboral, un proyecto, no logra ser sancionada ni en el Congreso de la Nación,
un proyecto muy importante que pone de manifiesto la necesidad de dar una solución a la cuestión social generada por el proceso de industrialización que había tenido el país desde 1886-87 aproximadamente hasta 1900. Entonces, este problema lo ataca desde dos ángulos y lo ataca de un modo tan astuto, tan coordinado, que logra en cierto punto manejarlo. Por supuesto, los problemas con el sindicalismo y con las corrientes anarquistas o socialistas van a continuar en el país hasta 1944, cuando durante el gobierno de la Revolución se dicta la primera regulación sobre los sindicatos y aparece el peronismo y utiliza los sindicatos a su favor, pero eso van a pasar 50 años, 40 años. Y el segundo de los asuntos que marca esta presidencia, este asunto que es un asunto urticante, porque es mantener el statu quo de un sistema político pensado por Alberdi, pensado por Avellaneda, en el que una élite manejaba el poder, porque se estimaba que para que el pueblo lo maneje debía estar educado, y todavía la clase dirigente creía que no había una educación suficiente, porque la llegada de los oleajes inmigratorios al país no habían logrado cohesionar la idea de la nacionalidad en estos grandes contingentes de personas, ¿no? Entonces imagínense que un italiano que venía de la República Argentina, un ruso, un alemán, un inglés o un español que venía de la República Argentina, por más que venía de la República Argentina, no se sentía totalmente argentino. Sin embargo, el sistema político le daba la posibilidad, nacionalizado, porque había una ley de nacionalización, de tener la nacionalidad argentina y participar en las elecciones eligiendo candidatos. Entonces, se estimaba que por el proceso de inmigración, toda esta gran cantidad de inmigrantes todavía no habían logrado sentirse arraigados a la República Argentina. Por lo tanto, la posibilidad de darle el derecho de voto significaba, en cierto modo, permitir que, que se elijan a diputados, senadores, gobernadores y presidentes que no se sientan arraigados a la nación. Era un concepto político sumamente complejo. Y en contraposición de la postura de la élite gobernante, utilizando un término que no me gusta mucho utilizarlo, pero sería del Partido Autonomista Nacional, del roquismo, estaban los radicales, que postulaban elecciones libres y democráticas, en donde el voto ya no fuese cantado, sino que fuese obligatorio y secreto. Y este periodo de Roca, de su segunda presidencia, va a lograr mantener el statu quo del sistema político que él venía manejando, generándose la abstención del Partido Radical, que vamos a ver que cuando él termina su segunda presidencia, se torna incontrolable. Manuel Quintana, que lo sucede, y José Figueroa Alcorta, con el fallecimiento de Quintana, no logran contener al Partido Radical, y finalmente el presidente Roca se empeñaba a dictar la ley ya en otro momento, porque ya desde la presidencia de Roca, que ha terminado en 1904 a 1912, que la ley se empeña, han pasado 10 años, y la acción de la educación ya ha tenido muchos más frutos sobre la conformación de la masa de inmigrantes en la República Argentina. Ya concluyendo, para no cansarlos, la figura de Roca es una figura, junto, como les decía, con la de Alberdi y la de Avellaneda, basal en la fundación de nuestro país. Roca es un estadista que le toca a un país más ordenado, con los problemas elementales solucionados durante las presidencias de Avellaneda, y que va a generar
con un fuerte sentido nacionalista, una prosperidad indudable en la economía argentina y un progreso entendido a lo decimonónico. Es difícil interpretarlo en su cabalidad, incluso con muchas de las sombras que tenía Roca, si es que no tenemos presente que la historia se juzga conforme al tiempo en que los personajes actúan. Juzgarlo a Roca con la cosmovisión que tiene el hombre, el argentino de hoy, es un error. Juzgarlo a Roca con la cosmovisión del argentino del siglo XIX es lo acertado. Por ende, muchos de los juicios modernos que existen sobre Roca son unos juicios anacrónicos, porque no podemos valorarlo en su cabalidad utilizando los criterios actuales. Roca, para los criterios decimonónicos, fue un presidente que trajo progreso a la República Argentina, que no dio las bases, solidificó el edificio de la República Argentina sobre las bases que le había dado Avellaneda y Sarmiento. Y construyó un modelo de nación que estuvo vigente durante 40 o 50 años. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Félix, por la exposición, la verdad muy completo. Hemos tenido un gran repaso de historia argentina. Así que, bueno, algunas de las preguntas que teníamos para hacerle en el chat fueron contestadas ya, porque muchos preguntaron sobre inmigración, otros sobre iglesia, que también usted ha comentado algo. Entonces, me voy a detener en la pregunta de Daniel Parra, en la cual en realidad no es una pregunta, sino le pide una reflexión sobre la crítica genérica, si bien usted estuvo nombrando un poco que no debemos juzgarlo con la mirada de hoy a lo que fue un hombre en el siglo XIX, ¿no? Pero también nos pide acá una crítica sobre lo que generalmente se conoce como el genocidio que él hizo a los pueblos originarios. ¿Tiene algo para decir acerca de eso? Bien, la conquista de los desiertos son básicamente dos procesos de conquista que se producen en la Patagonia y en el Chaco. La de la Patagonia, la campaña principal la hacen, como les comenté, durante el gobierno de Avellaneda, siendo ministro de guerra Julio Argentino Roca, y la segunda campaña importante al Chaco la hace, siendo presidente Julio Argentino Roca, su ministro de guerra, el general Victorica. ¿Qué es un genocidio? Bueno, un genocidio es la intención. Primero, el concepto de genocidio es un concepto moderno. No era un concepto que estaba vigente en ese momento. Pero básicamente consiste en el exterminio de un conglomerado social, de un pueblo, de un grupo social amplio, con una intencionalidad, con una clara intencionalidad por parte de una organización, de otro tipo de organización, ¿no? O sea, es el exterminio de una comunidad por parte del Estado o de otra organización o de otra comunidad. Podemos decir que en la República Argentina, a criterios de hoy, reitero, es difícil juzgar con conceptos modernos cuestiones antiguas, ¿no? Estos conceptos no estaban vigentes en el siglo XIX. Diríamos que si nosotros hablamos de las tribus patagónicas, el primer genocidio lo producen las tribus ranquelinas. Las tribus ranquelinas son aquellas tribus que cruzan la cordillera al sur del río Biobío de Chile, cruzan la cordillera y pasan a lo que sería el territorio que correspondía entonces al Virreinato del Río de la Plata, / provincia de Buenos Aires. Son esas tribus ranquelinas las que comienzan a diezmar a las propias tribus que estaban asentadas en ese territorio previo a 1840. Y son estas tribus ranquelinas las que tienen que celebrar tratados con Juan Facundo Quiroga durante la campaña del desierto que lleva a cabo el gobernador de Buenos Aires, Rosas. Eso podríamos decir es un primer
un primer genocidio que ocurre. El segundo genocidio que ocurre, a diferencia de este, es una campaña militar en donde hay ciertas normas que regulan, volvamos a ponernos en el siglo XIX, que regulan a la guerra, más allá de la brutalidad que implica la guerra, pero que es un derecho, el derecho de la guerra, en donde el combate se hace de un determinado modo, en donde el soldado tiene que estar con un uniforme, que tiene un arma reglamentaria y que vale lo que vale en la guerra. La campaña al desierto se hace conforme a estas leyes, que hoy nos pueden resultar brutales, pero que eran las normas que regulaban entonces la guerra. La campaña al desierto es una guerra entre el ejército argentino, conforme el derecho que regía en ese momento. Por supuesto, me van a decir, derecho occidental. Sí, derecho occidental, que las tribus ranquelinas no desconocían, a diferencia del ejército argentino, que era un ejército que operaba regularmente según una reglamentación. Las tribus ranquelinas que ocupaban la Patagonia no tenían normas que regulasen sus batallas. O sea, la tribu, el ranquel peleaba como podía. Peleaba cuando podía, como podía. Y el ejército argentino peleaba conforme a determinadas normas, que era la doctrina militar que regía entonces. En este enfrentamiento militar, obviamente que hay muchísimos muertos. Y estos muchísimos muertos son los que hoy se denominan muertos por el genocidio de la campaña del desierto. No se pueden utilizar, yo reitero, no podemos utilizar conceptos modernos, actuales, para juzgar cuestiones que han ocurrido en un momento donde estos conceptos no regían. Fue un enfrentamiento militar realizado por la República Argentina con normas que regulaban jurídicamente, mientras el otro beligerante, el oponente, el enemigo, diríamos, en términos militares, no tenía esta regularidad. Lo mismo acontece con la campaña del Chaco. La campaña del Chaco se realiza militarmente en base a normas que regulan la guerra, mientras que los indígenas del Chaco no tenían normas que regían el derecho a la guerra. O sea, la hacían a la guerra como podían. Ambas tribus, las ranquelinas y las tribus chaqueñas, tenían armas de fuego, además de tener lanza y todo eso. Las armas de fuego de las tribus ranquelinas provenían casi todas de Chile, y eso estaba certificado. O sea, no solo que, y también armas que tenían robadas de Buenos Aires. O sea que no eran indígenas indefensos que no sabían cómo hacer o que andaban con un chus. Tenían armas de fuego, además de los chus. Y lo mismo pasaba con los indios del Chaco. Los indios del Chaco también utilizaban fusiles Remington. Incluso en la conquista del Chaco está documentado matanza de las tribus chaqueñas a oficiales del ejército y el uso del uniforme del ejército argentino para atacar, haciéndose amigos, confundiendo al ejército argentino como que fuesen tropas amistosas, ¿no? O sea, son enfrentamientos bélicos que hay que juzgarlos de acuerdo al momento. A ojos de hoy, obviamente, puede ser considerado genocidio, pero a ojos decimonónicos no son genocidios. Y con esto hay un puntito también que quiero remarcarlo. Hasta entonces, y diríamos hasta 1920, cuando se crea la Sociedad de las Naciones, la guerra era un método, un medio jurídico válido para adquirir derechos para adquirir derechos territoriales
en el marco del derecho internacional público, ¿no? Por eso, volviendo a Sudamérica, cuando Chile hace su campaña al Pacífico y conquista la puna de Atacama y conquista parte de Bolivia y conquista y llega hasta Lima mediante el ejercicio de la guerra y el derecho de conquista, es el título jurídico que hacen valer hasta el día de hoy para considerarse los dueños de ese territorio. Lo mismo acontece con los brasileros en la guerra del Paraguay. Lo que pasa que la Argentina en la guerra del Paraguay dice, el ministro de Relaciones Exteriores dice, la victoria no da derecho a fijar los límites de modo unilateral, porque nuestro país siempre ha tenido un concepto distinto. ¿Con esto qué quiero decir? El derecho de conquista era un derecho vigente en el derecho internacional público. Debemos tener presente que este concepto a ver, si alguien al día de hoy conoce el Chaco, ha ido al Chaco, a lo que le llaman el impenetrable, va a poder ver que todavía hay resabios de aquella cultura como era en el siglo XIX. Hoy está mal hacer un juicio de valor sobre esas culturas, porque nos tacharían de autoritarios, de fascistas, etc. Pero para que nos demos una idea lo que son estas culturas, con la riqueza que encierran también, porque en la diversidad cultural hay riqueza, ¿no? De hecho, que la inmigración es un producto generado, nuestra inmigración y nuestra cultura nacional es un producto generado de esta riqueza de la multiplicidad de culturas, ¿no? No es algo malo, es algo muy bueno. Pero en las tribus del Chaco es normal, en la actualidad, las relaciones sexuales entre padres e hijas. Los padres inician a las hijas en relaciones sexuales. De esto hay hasta fallos de la Corte de Salta sobre la cuestión, ¿no? Viven de la caza, de la pesca y de la recolección. Para cazar, a veces prenden fuego al monte. Son cosas que pasan actualmente, ¿no? No se las ve en la televisión porque esto nos muestra las partes lindas de la cultura chaqueña, no muestran las partes que nosotros podríamos considerar barbáricas. Estas prácticas están descritas no solo cuando se describían los malones del siglo, los malones que azotaban Buenos Aires, sino que están descritas por expedicionarios ingleses y expedicionarios norteamericanos. Tomás Paget, por ejemplo, es un expedicionario norteamericano que es uno de los primeros en hacer todo un diario de una expedición al Chaco Gualamba, ingresa navega el río Bermejo. Y describe muchísimas las prácticas de los indígenas, que antes eran consideradas barbáricas, y que creo que hoy también son consideradas barbáricas. Con esto yo no quiero decir que las campañas han sido buenas o malas, sino que hay que juzgarlas conforme al tiempo y a la gente. Obviamente, lo que es malo siempre, y lo que es bueno siempre. Pero hay circunstancias de tiempo y de modo y de lugar que tornan a los actos menos malos o menos buenos, o más buenos o más malos. Si uno juzga ambas campañas, puede advertir que en general no fueron malas. Y si uno juzga que los iniciadores de la difamación de estas campañas fueron básicamente los opositores políticos a la candidatura de Roca a la presidencia. Básicamente fue Bartolomé Mitre y los porteños que veían en que de este modo, con las campañas al desierto, se quitaba a Buenos Aires el dominio eventual de amplios territorios que
que Buenos Aires los pretendía para sí. No sé si con esto contesto, pero es un poco también mi opinión. Perfecto, Félix, muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a una pregunta más. Estamos bien de tiempo, tenemos lo último. Acá nos preguntan, si bien usted habló un poco de relaciones internacionales, dice si Roca pensaba en términos de unión latinoamericana o si su política se ceñía a mirar a Europa, especialmente a Gran Bretaña. Hay como dos periodos. En sus presidencias, no. En su presidencia él pensaba en una nación fuerte en la que rivalizaba con todas las otras potencias americanas, incluso con Brasil, que fue nuestro enemigo eventual, diríamos que hasta 1980. Entonces, básicamente, Roca pensaba no en América, sino en la Argentina como un país potencia. Vamos a ver que después, cuando se retire su segunda presidencia, le van a dar funciones diplomáticas y él va a tener algunas funciones diplomáticas en Brasil, va a actuar ya con otro rol, tratando de congeniar con Brasil y de llegar a puntos de encuentro. Incluso se gestionan tratados en el que se limitan la carrera armamentística que llevaba Argentina con Brasil en orden a la flota de mar. Nuestra flota de mar era sumamente importante, ¿no? Entonces, él no piensa una América unida o no, él piensa una Argentina fuerte y trata de construir una Argentina fuerte, pero, pero no porque no piense en América, sino porque nadie pensaba más que en sí mismo. Lo mismo pensaba Brasil, lo mismo pensaba Chile, lo mismo pensaba Uruguay, aunque en algún momento durante la primera presidencia de Roca, hay algún intento de influir en la política uruguaya, como recordemos que lo había hecho Mitre, ¿no? Y después Roca piensa en la Argentina por Argentina. Piensa en una Argentina fuerte, es una Argentina que se destaca en América del Sur. Y eso es lo que trata de construir. Entonces, no tiene un espíritu muy americanista, por decirlo de algún modo. Tiene un espíritu muy argentinista. Y sí, no es tampoco, pero el argentino, naturalmente, tampoco es, tiene ansias expansionistas, ¿no? En el ADN argentino, al revés. No somos expansionistas. Roca fue en la Patagonia, pero porque se consideraba que la Patagonia pertenecía a Buenos Aires y no podía dejarse que los indios ranquelinos y después los chilenos tomen posesión de la Patagonia. O sea, había algún título jurídico, y era esto que yo les comentaba, el Luti Possidetis Iuris, ¿no? Que se consideraba que al haber sido del Virreinato del Río de la Plata, lo había heredado Buenos Aires y la República Argentina. Pero no era un americanista. Sí era diríamos, un pacifista. Él a toda costa evita la guerra con Chile, una guerra que la podría haber ganado Argentina, y le evita la guerra. Cuando va a Brasil, tiene gestos de acercamiento con los brasileros, a pesar de que eran nuestros enemigos naturales. Brasil y Chile, los dos enemigos naturales de la República Argentina, desde ese momento y hasta 1980, diríamos. Chile, recordemos el último conflicto, 1978, e incluso hasta Malvinas, una hipótesis de conflicto real era Chile, por eso no se destinan tantas tropas en Malvinas, porque podía ocurrir que Chile invada, aprovechando el estado de guerra, la República Argentina. Entonces, creo yo que no era un americanista, era un argentinista. Bien, muchísimas gracias, Félix. Obviamente tenemos más preguntas en el chat, pero por una cuestión de tiempo no vamos a poder responder a todas, pero creo que por lo que estuve viendo, muchísimas son acotaciones acerca de lo que usted dijo, así que ha sido muy completo el análisis. Así que para finalizar, le quería pedir una pequeña reflexión de 1 o 2 minutos para ir concluyendo el evento.
Bueno, creo que el país se construye procurando la verdad y procurando consenso sobre cuestiones mínimas. Y el disenso no es malo, es bueno. El disenso en la medida en que sea realizado en la procura, procurando un bien, procurando el bien, no por meros criterios egoístas. O sea, se construye mediante los consensos y también los disensos sirven para construir. Yo creo que Roca fue un político que vio eso, que había que construir consensos y generar disensos constructivos. Y en eso creo que hay que imitarlo a Roca, porque claramente tiene muchas sombras, pero también tiene muchas luces. Y esas luces las podemos ver en esta vocación por construir un país fuerte que duró casi 50 años con esa misma fortaleza y que costó mucho desarmarlo. Me parece que la Argentina tiene muchísimas potencialidades para construir en base al consenso y al disenso constructivo. Bien, muchísimas gracias, Félix. Bien, ahora que hemos concluido tanto la ponencia de nuestro orador invitado, así como también hemos respondido a las preguntas de nuestros asistentes, la Fundación desea expresar su máximo sincero agradecimiento a Félix por su tiempo y dedicación y participación en nuestro evento. Así que bueno, estimados amigos, les agradecemos por acompañarnos en este homenaje y también los invitamos a nuestro próximo evento que se va a realizar el próximo sábado 20 de julio a las 18 horas también por esta misma plataforma. En esta ocasión vamos a rendir homenaje a Alexis de Tocqueville, que va a ser un influyente pensador, politólogo e historiador francés. Se va a estar conocido principalmente por obras acerca de la democracia y la sociedad, donde va a analizar el sistema político estadounidense y así también las dinámicas sociales de dicho país. También va a ofrecer una perspectiva profunda sobre la igualdad y la libertad. Así que los esperamos a todos en dicho homenaje y le agradecemos nuevamente a Félix por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por la paciencia.